Tienes todo un complot, tienes todo un entramado geopolítico atrás de ese conflicto. Yo se los digo con mucho razonamiento y con mucha responsabilidad. El conflicto venezolano se resuelve yendo al conflicto. No hay una nueva forma de ver las cosas, no hay una nueva opción para verlo. Y no solo yendo al conflicto resuelves el conflicto, hay que ganarlo. Porque si tú no ganas el conflicto, porque si tú quedas en la mitad del conflicto, como quedó la oposición siria, vas a tener 8 años de calamidades y vas a tener a Bashar al-Assad o a Maduro en el poder en 8 años con 400 o 500 mil muertos. No basta con ir al conflicto sin ganarlo. Tú tienes que ganarlo. Y Occidente sabe que fracasó en Libia, fracasó en Irak, fracasó en Afganistán, fracasó en Yemen, fracasó en Siria, fracasó en Pakistán. Se van a permitir un nuevo fracaso en el hemisferio occidental, con guerra incluida. No han podido detener el avance de las tropas rusas en Georgia, por ejemplo. Anexaron Crimea como una provincia rusa. Le quitaron poderío a Ucrania. Y la OTAN, que es el gran brazo militar occidental, no ha podido frenar el avance militar de los rusos en América. ¿Cómo se hace? Se necesita presidente, se necesita una comunidad internacional que sea concreta, que no sea guabinosa y que sobre todo entienda las razones del conflicto venezolano realmente. Colombia ahorita tiene 3 grandes problemas: la objeción de la JEP, conflicto con los indígenas en el Cauca, y tiene el problema de la cocaína, que se ha elevado su producción. Pero hasta que Colombia, su presidente, el guabinoso Iván Duque, aliado, que no ha cumplido, no se aboque a una realidad geopolítica, que Bolsonaro, que sí está aliado, conectado con los estados occidentales, no termine de expandir con acciones concretas los movimientos militares y políticos en la región, van a seguir teniendo tropas rusas amenazando la estabilidad y la seguridad de América Latina. Hasta que los presidentes de América no comprendan la realidad, la historia los hará entender lo que va a suceder. Como le hizo entender a Gauguin en Francia, o al presidente de Austria cuando lo anexó Alemania y no entendían la expansión del nazismo en Alemania, y les llegó de repente y no pudieron contener, porque creen que los problemas de los países con la supuesta soberanía se resuelven solamente en esos países. Pregúntale eso a Irak, pregúntale eso a Libia. Si el conflicto en Egipto con la primavera árabe no afectó al resto de los países. Esto es un cambio para nosotros. No estamos viviendo ni nunca hemos vivido eso. Por eso yo ayer y anteayer le he puesto noticias referente a Siria, de cómo se generó la guerra en Siria y por qué nosotros estamos pronto a ser la Siria de América. No está en otro planeta intergaláctico lo que sucede en Siria. Está en nuestro mismo planeta,
Y son los mismos protagonistas los que quieren traer la guerra a Venezuela. Depende de nosotros tener una conciencia activa sobre lo que pasa, notificar a nuestros familiares cómo y de qué manera se pueden defender y resguardar, y sobre todo tener acciones concretas en pro de nuestros familiares y sobre todo en pro de nuestra república. Es momento, es ahora, la conciencia histórica, política, protagónica, simbólica que tenemos que tener los venezolanos para afrontar desde cualquier parte del mundo los desafíos que nos trae consigo este conflicto. No podemos seguir creyendo que de esto se sale sin una gota de sangre. Ya hay derramado mucha sangre, pero va a haber más. Va a haber más.